Tenemos con nosotros hoy a Imanol Uribe. Imanol Uribe, director de cine, padre de Días contados, La muerte de Miquel, El rey pasmado, La fuga de Segovia. 15 películas forman parte de su filmografía y empieza la película de Llegaron de noche, maravillosa, que está en cartelera, creo que en algunos cines aún, con una frase que es: si me matan de día sabrán que ha sido la guerrilla, pero si llegan de noche serán los militares. Buenos días, Imanol Uribe. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué va esta película? Bueno, cuenta la historia de la única testigo, por lo menos, que se atrevió a declarar que presenció la matanza de los jesuitas en El Salvador en noviembre del 89. Entonces, a través de la vivencia personal de esta mujer, que haber presenciado aquella matanza y haber sobre todo tenido el valor de decir que había sido testigo, pues le cambió la vida para siempre, ¿no? Es una manera de acercarse a aquel hecho desde un punto de vista un poco diferente, a través del testimonio de esta mujer, que era una mujer muy humilde, y esa defensa, sobre todo a mí lo que me atrajo es esa defensa de la verdad en estos momentos en que la verdad vale muy poquito, ¿no? ¿Cómo llega a ti esta historia? ¿Cómo llaman a la puerta las historias que decides narrar, filmar? Pues las historias llegan siempre por caminos muy curiosos y muy diferentes, ¿no? Cada película es un mundo y las historias llegan de forma muy distinta. Esta concretamente descubrí el personaje en una novela de un escritor salvadoreño, Jorge Galán, una novela que hablaba de distintos acontecimientos en El Salvador relacionados también con la matanza de los jesuitas, pero con el asesinato de Monseñor Romero, etcétera, y ahí descubrí el personaje de Lucía, el personaje de esta mujer que fue la testigo que tuvo el valor de declarar que ella había visto que no eran, porque digamos que la matanza de los jesuitas fue un batallón del ejército salvadoreño que después de matarle hicieron pintadas e intentaron simular que había sido la guerrilla quien les había matado, ¿no? Entonces, esta testigo fue quien desbarató un poco todo ese operativo. De alguna manera está muy imbricado dentro de la actualidad en estos momentos, ¿no? Ya que de alguna manera las fake news, ¿no? O la posverdad, sí, es totalmente de rabioso actualidad. Sí. Bueno, por eso entre otras cosas me atrapó el tema, ¿no? De repente hablar esa defensa de la verdad hasta sus últimas consecuencias de una persona humilde como es el personaje de Lucía. Bueno, ella vive todavía, no ha podido volver a El Salvador, vive en un pequeño pueblo. ¿En San Francisco? Pues cambiar su vida para siempre, ¿no? Ajá, entiendo. Y Imanol, esta historia que a uno le atrapa, a mí lo que me pareció maravilloso es que se centra en el post, ¿no? Se centra en cómo sucede todo, pero no se queda en las matanzas, sino que se queda en lo que le sucede a la testigo y cómo puede ser un poco, entre comillas, torturada psicológicamente a través de esa entrevista y de preguntas múltiples al mismo horario, ¿no? Y de unas malas formas continuadas. En ese post que se hace también brillan las interpretaciones. ¿Cómo se consigue un poco armonizar o conseguir que todos estos acentos, que parecía una torre de Babel, ¿no? En este mestizaje que hubo, haya esa armonía? ¿Cómo se hace una dirección de actores en un proyecto como este, donde hay personajes tan múltiples y dispares? Sí, la verdad es que tiene su complejidad desde el principio. Primero, sobre todo, desde mi punto de vista, el trabajo con los actores, la decisión inicial es capital, ¿no? Una vez que tomas las decisiones en el reparto, luego, hombre, puedes hacer matizar y demás, pero si te equivocas en el reparto, mal asunto, ¿no? Entonces, ahí he tenido,
las películas, como todo el mundo sabe, son un trabajo de equipo y he tenido un equipo estupendo, pero en el caso concreto del reparto he tenido una directora de casting fantástica, Laura Cepeda, con la que trabajo y junto con un director de casting colombiano, y entonces hemos conseguido reunir actores de muchos países y distintos acentos. Uh-huh. También interpretaban personajes de distintos países, ¿no? Porque hay personajes franceses, americanos, salvadoreños, etcétera, ¿no? Pero la verdad que sí ha sido un trabajo interesante y curioso el conseguir esos matices del lenguaje, ¿no? Incluso ha rescatado a Carmelo Gómez para el cine, ¿no? Después de, parece, ese cabreo con él que hacía mucho que no aparecía. Sí, no, Carmelo hace un papel fantástico de el padre de Tojeira. Yo digo fantástico en el sentido que el propio padre de Tojeira, que todavía vive, me llamó cuando vio la película, absolutamente fascinado con el personaje cómo lo había reinterpretado Carmelo, ¿no? Está muy fascinado. Claro, porque además de que es interesante el rodaje, también en el fondo es un trabajo de investigación, ¿no? Porque viven muchos de los... Sí, bueno, las principales personajes de nuestra historia. Hombre, pues murieron los jesuitas, los jesuitas y las dos salvadoreñas, ¿no? Que trabajan en la UCA, pero el resto de los personajes de la historia que yo cuento, la testigo, su marido, padre Tojeira, todos viven todavía, ¿no? Claro, estuvimos con ellos y entonces ha sido bastante apasionante, ¿no? Construir la historia teniendo a los personajes todavía. La historia además no hemos modificado nada, está basada en sus recuerdos. Prácticamente ha habido pequeños matices como le decía yo al padre Tojeira, por necesidades del guión, porque por ejemplo, en el caso del padre Tojeira, lo que hemos hecho, una de las máximas variaciones que hemos hecho con respecto a la realidad, es que hemos juntado en él 2 o 3 acciones de distintos jesuitas, y él me protestaba y me decía, pero bueno, yo hice esto, pero aquello otro no, y yo, hombre, pero por necesidades del guión vamos a juntar esas 3 acciones en un mismo personaje, ¿no? Pero eso es a lo más que me he atrevido para manipular un poco la realidad. Todo lo demás está absolutamente documentado en sus recuerdos, ¿no? En lo que ellos recuerdan que sucedió. ¿Por qué te interesa el cine político? Porque analizando tus películas eliges, ¿no? Es una temática común en tu cine. ¿Por qué? Sí, yo me lo he preguntado muchas veces. Pues te va llevando, el cine y la vida te va llevando. Yo creo que tiene que ver con que yo estudié también periodismo cuando iba a entrar en la escuela de cine para quedarme en Madrid de cara a mis padres. Y todavía no entré en la escuela de cine, me matriculé en la escuela de periodismo y también acabé la carrera y estuve muy vinculado a gente, amigos y gente de periodismo. No llegué a ejercer nunca, pero yo creo que eso hay algo quedó, ¿no? Y cuando empecé a hacer cine, pues sí es verdad que me atraían temas la realidad, ¿no? Sobre todo al principio la realidad de Euskadi en mis primeras películas, ¿no? Los próximos proyectos que tienes encima de la mesa, hay alguno que tiene que ver con el indigenismo también, ¿no? Sobre Guatemala. Sí, ¿cómo sabes eso? Bueno, me tuve que estudiar todas tus declaraciones sobre esta maravillosa película. Ya, pero lo he dicho, no lo he dicho muy en alto porque que se sepa porque bueno, todavía está ahí está el guión y hasta que no me da un poco de yuyu hablar de las cosas cuando todavía no están cocinadas, ¿no? Pero me llama la atención, qué bien, qué informado estás. Fenomenal, pues Imanol Uribe, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio 21 y estaremos muy pendientes de tus siguientes películas. Muchísimas gracias. Estupendo, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Pues bastante interesante parece, ¿no, Sergio? Esta película en la que, bueno, entre otras cosas, vamos a poder ver cómo una persona gestiona el miedo, por ejemplo, ¿no? Claro, el miedo y cómo es interesante que uno es víctima y al mismo tiempo es valedor de su testimonio. Y a partir de ahí, ya hablando un poquito sobre los personajes y la familiaridad, claro, es que comienza la película
y son asesinados los padres jesuitas. Además, Imanol Uribe estudió en los jesuitas y además tiene raíces salvadoreñas. Luego, efectivamente, también está involucrado en esta película. Después, es verdad que se va a Guipúzcoa y a partir de ahí pues empieza su trayectoria, ¿no? Pero efectivamente él está implicado en esto que está diciendo. Y es muy importante porque Lucía, que es la protagonista de la película, para ella los jesuitas le habían dado una oportunidad laboral y al mismo tiempo decía que era como sus padres. Entonces, en el fondo, se establece una cuestión con la familia, ¿no? Es como, ¿cómo voy a decir que mis padres han sido asesinados por milicia en vez de decir que han sido asesinados por la verdad, por los militares institucionales del Salvador en 1989? Entonces, claro, para ella todo el machacarle y toda la tortura psicológica que le hicieron podía aguantarla, porque en el fondo le estaba diciendo cómo yo voy a traicionar la memoria de estos padres jesuitas que en el fondo han sido mis padres para mí. Es tan injusto. Uh-huh. Entonces toda la película trata sobre esa traición que no quiere realizar y sobre cómo ella se mantiene firme con sus convicciones. Pues estaremos muy pendientes para poder ver esta película, porque la verdad es que tiene muy buena pinta y habrá que verla, porque la verdad es que tal y como me lo habéis pintado bastante interesante. Sergio, si cualquier persona de las que nos está escuchando a esta hora de la mañana quiere contactar contigo y bueno, pues buscar tus servicios como psicólogo, cuéntanos, ¿cómo puede localizarte? Pues me puede localizar tanto en El Escorial como en Madrid, y el teléfono es el 66-004-6657, te repito, 66-004-6657. También hacemos atención online y en www.psicologosergiogarcia.com nos pueden encontrar perfectamente. Muy bien, pues Sergio, pues muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros. Te esperamos la semana que viene para seguir hablando de muchos más temas de interés. Gracias a ti, Fran, y a los oyentes de Radio 21. Hasta luego.